Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder alabarte a través de la música. Queremos pedirte ahora, Señor, abriendo tu palabra, que puedas guiarnos a entender lo que ella dice y aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los que no son papás, tomen asiento, por favor. Los padres, quédense un momentito de pie. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La Biblia establece que el padre debe recibir honra. Así es que quiero desearle, papá, un feliz día, que pase muy bien. Quiero recordarle, que podamos recordar que Dios es nuestro Padre Celestial. Así es que tenemos un buen modelo a seguir. Así es que podemos copiar su ejemplo para nosotros ser los padres que debemos ser. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reconocerte a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor, por haber a través de la cruz de Calvario conseguido para nosotros salvación, y a través de eso convertirnos no solo en creación tuya, sino en hijos tuyos. Gracias por ser nuestro Padre. Pido una bendición especial, Señor, por cada padre que está aquí, que nos ayudes a copiar el ejemplo y el modelo que tú como Padre Celestial nos da, para que nosotros podamos cumplir con el propósito que tú nos has encargado, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día, papá. En su Biblia, Proverbios capítulo 7, por favor. Este es el tiempo para que todos los niños menores de 13 años puedan pasar a sus clases, por favor. Proverbios capítulo 7. Empezamos en el versículo 1, por favor. La Biblia dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarme, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas de cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha
hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. En estos 7 capítulos que estamos estudiando de Proverbios, por 4 ocasiones el texto bíblico nos muestra el cuidado que nosotros debemos tener del pecado sexual. Una porción de capítulo 2 nos habló de esto. Capítulo 5, una pequeña porción también nos volvió a hablar. Por tercera ocasión, Proverbios 6 nos habla del pecado sexual y ahora tenemos todo un capítulo, el capítulo 7, que nos habla acerca del pecado sexual. La repetición en la Biblia no es casual. El hecho de que se hable con frecuencia acerca de este pecado sexual nos muestra que es un área donde cada uno de nosotros podemos ser sensibles y debemos tener cuidado ante el pecado sexual. Los primeros 5 versículos nos habla de la protección que usted y yo podemos tener acerca del pecado sexual. Es interesante que se menciona 4 veces el problema del pecado sexual y las mismas 4 veces se menciona cuál es la mejor protección acerca del pecado sexual. Esta es la obediencia a la palabra de Dios. El verso 1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y si hacemos eso, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. La manera más efectiva de cuidarnos del pecado sexual es la obediencia a la palabra de Dios. En el pecado sexual puede entrar toda una variedad de pecados, desde la infidelidad, la fornicación, el adulterio, incluso la pornografía. Recuerde, es la 4ª ocasión que Proverbios nos habla de este tema y es la 4ª ocasión que Proverbios nos dice que la manera efectiva de cuidarnos del pecado sexual es la obediencia a la palabra de Dios. Por supuesto, pueden haber otras ideas, otros principios, otras ayudas que podemos tener. No exponer a nuestros hijos a esta información hasta que llegue el momento adecuado. Llegar a tener reglas claras y principios claros en una relación de enamoramiento. Son ideas válidas, pero el concepto más importante llega a ser la obediencia a la palabra de Dios. Es interesante que al final del versículo 12 usa la frase las niñas de tus ojos. Las niñas son las pupilas y al ser una parte delicada está protegida por los párpados. Así es que de la misma manera esta área sexual es un área delicada en nuestra vida. Muchos llegan a caer en esto. Así es que como las niñas en nuestros ojos, como las pupilas son protegidas por nuestros párpados, nosotros necesitamos protegernos con cuidado para no caer en esta tentación. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Hermana y parienta muestran cercanía. Así es que para nosotros la obediencia a la palabra de Dios debe ser algo cercano para protegernos de este pecado sexual. La manera más efectiva de protegernos del pecado sexual es la obediencia a la palabra de Dios. Un segundo principio es el peligro que tiene este pecado sexual en la vida de una persona.
Salomón, el escritor de Proverbios, se va a mostrar como un testigo ocular. Y por eso el verso 6 empieza diciendo, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. La celosía son unas rejas que se ponían a las ventanas que ayudaban a poder ver desde dentro de la casa hacia afuera, pero desde fuera de la casa hacia adentro no se podía observar. Salomón es un testigo ocular. Él estaba mirando lo que sucedía con esta mujer provocativa y estaba mirando un grupo de jóvenes inexpertos, simples, inmaduros. Y mira a un muchacho ingenuo. Y por eso el verso 7 dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. En este versículo podemos observar dos características de este joven. Se lo describe como un joven simple y como un joven falto de entendimiento. La palabra simple, ya lo estudiamos en el capítulo 1, hace referencia acerca de la ingenuidad y de la inmadurez que el adolescente y el joven en sus primeros años tiene. No es una palabra que debe ser recibida por el adolescente, por el joven como un insulto. Es normal que un adolescente esté en el proceso normal de crecimiento y está en un estado de inmadurez que va creciendo y va desarrollándose y va volviéndose un adulto maduro. Es normal que un joven sea simple, que sea ingenuo, que sea inmaduro. El joven no debe quedarse muchos años en esa ingenuidad. Y por eso la Biblia nos dijo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Allá en Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? Hay un momento para ser ingenuo y para ser inmaduro en la adolescencia, en la juventud, pero debe llegar una etapa en la vida donde el joven crece, madura y se vuelve una persona, deja de ser ingenua en cuanto al pecado y en cuanto a las tentaciones. La primera característica de este joven es su propia inmadurez y su propia ingenuidad. Un problema real en la vida del joven es que por su propio orgullo llega a pensar que se las sabe todas, que él no va a caer, que él es más pilas, más inteligente que sus padres, que los viejos, y él no va a tener problema. Así es que llega a menospreciar el consejo de otras personas, de sus padres, porque a él no le va a pasar, porque él no es vulnerable ante el pecado sexual, y nosotros los padres somos exagerados cuando llegamos a aconsejarles. Es crítico cuando el joven, inmaduro e ingenuo, por su propio orgullo ha llegado a creer que a él no le va a afectar. La segunda característica de este muchacho ingenuo es que es falto de entendimiento. Como usted ve en el versículo 7, era un grupo de jóvenes simples, de jóvenes ingenuos. Y dentro de ese grupo de jóvenes ingenuos e inmaduros, hay uno que se destacó y se le califica como una persona falta de entendimiento. Es interesante que esa frase incluye la búsqueda normal y adecuada de un adolescente, de un joven que busca un propósito en su vida, que todavía no tiene un propósito real, claro, específico en su vida, y en ese proceso de crecimiento va buscando ese propósito, esa realización personal. El joven está en una posición de mucha ingenuidad y llega a estar en una posición donde fácilmente otra persona puede llegar a influir, y por eso el cuidado que debemos tener de nuestros jóvenes, porque ellos son vulnerables, están en el proceso normal de inmadurez, de ingenuidad, de crecimiento.
Segunda Timoteo, como lo ve en pantalla, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estas palabras de Pablo están dichas a un hombre que es pastor y que tiene más de 30 años. Es Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Es cierto que en la juventud y en la adolescencia va a haber una tendencia mayor de ser influido por estos pecados sexuales, pero recuerde que esto no es un problema que solo afecta a los adolescentes, a los jóvenes, porque ya un hombre, un adulto, más de 30 años, pastoreando una iglesia, la iglesia de Efeso, Pablo, el anciano pastor, le dice a este hombre adulto: huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabe? El verso 8 en su Biblia dice: el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Esos dos versículos nos muestran dos verdades importantes. Nos muestran que estaba anocheciendo. La frase no solo incluye la realidad de que estaba oscureciendo, sino incluye el concepto de lo que está pasando en el corazón de este muchacho ingenuo, que se aparta de sus otros amigos ingenuos y va caminando con decisión hacia la puerta de esa casa, de esa mujer que va a llegar a ofrecerle sexo en su vida. No es una casualidad para ese joven. No es que ese joven llegó inesperadamente a caer en el pecado sexual. Los versículos 8 y 9 muestran que fue una decisión de este muchacho ingenuo ir a la casa de esta mujer que finalmente le va a ofrecer sexo. Su inmadurez, su falta de entendimiento, le llegó a exponer al pecado sexual. El otro personaje de Proverbios 7 es la mujer seductora. Se nos muestra varias características de esta mujer. En el verso 10 se nos muestra que esta mujer era engañadora. El texto dice: cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Esa frase astuta de corazón significa que esa mujer tenía la habilidad de esconder sus verdaderas intenciones. Estaba tratando de cazar a este muchacho ingenuo. Era engañadora. Era una mujer peligrosa. Su objetivo era claro, iba a destruir la vida de este muchacho, pero no se presentó ese pecado de manera horrible, sino con engaño, con atracción. La infidelidad, el adulterio, la pornografía, no se nos va a presentar como algo horrible. Se nos va a presentar como algo que es atractivo. Se nos va a tratar de engañar, mostrando lo atractivo del pecado y no lo horrible de ese pecado. El verso 11 nos muestra una segunda característica de esta mujer: alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Esta mujer es conflictiva. La palabra rencillosa hace referencia a una prostituta que llegó a ser esposa del profeta Joel, ahí en capítulo 4, versículo 6. Era una mujer que llega a ser rebelde en contra de Dios primeramente. Así se usa esa palabra rencillosa. Primero se rebeló contra Dios. Era rebelde
era peleona. El verso 11 nos muestra una tercera característica. Alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. No tiene nada de malo que una mujer salga de su casa. Pero cuando una mujer se convierte en una mujer callejera, una mujer que sale de su casa solamente con el objetivo de pecar y de hacer caer a otros, eso se considera una mujer callejera, una mujer que sus pies no pueden permanecer en casa. Como puede ver en la pantalla, en 1 Timoteo 5:23 se nos dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. La casa no debe ser una cárcel, pero cuando la mujer sale de casa con el objetivo de inmiscuirse en el pecado, provocar a otra persona, ser una mujer ociosa, llegar a ser una mujer chismosa y entremetida en asuntos que no le competen, entonces se convierte en una mujer como esta. El verso 12 nos muestra una cuarta cualidad de esta mujer. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. La mujer busca. ¿Cuál es una presa? ¿Cuál es un joven ingenuo? Un joven inmaduro que fácilmente podría caer en la tentación de este pecado sexual. Observando las 4 primeras características, nosotros podríamos pensar que esta mujer se trata de una ramera, una prostituta. Pero es interesante que el versículo 19 nos da nuestra última característica y nos dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. No es una prostituta, no es una ramera, actúa como tal, pero es una mujer casada que ha llegado a ser una adúltera, una infiel a su esposo. Y no quiere solamente ensuciarse ella, sino quiere ensuciar a todo aquel que sea un joven ingenuo, inmaduro. Hermano, el pecado sexual es provocativo. Y en el momento en que tú y yo pensemos que somos personas no vulnerables a esto, será cuando estemos dando pasos para caer en este pecado. Se menciona a un joven ingenuo y se menciona a una mujer provocadora. Y estos dos van a llegar a tener un encuentro anhelado. Esta mujer va a usar una estrategia para que este joven ingenuo caiga en sus redes y finalmente ceda al pecado sexual. Observa la primera estrategia en el versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. La primera estrategia que la mujer usa, que esta mujer usa, es su vestimenta. Atavío de ramera. En ese tiempo se podía fácilmente identificar cómo se vestía una mujer santa y cómo se llegaba a vestir una ramera. ¿Sabe ahora, con la influencia de nuestro mundo y la moda, a veces es difícil determinar la santidad en la vida de una mujer simplemente por la vestimenta? La vestimenta debe hacer notoria a la mujer la realidad de su corazón. Si hay santidad en la vida de una mujer, se debe notar en la manera de vestir.
En Primera de Pedro la Biblia dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La Biblia no condena el arreglo externo de una mujer. Mujer, está bien arreglarse, está bien bañarse con frecuencia, está bien, la Biblia no condena eso. Pero cuando la parte externa llega a ser más importante que la interna, entonces hay un problema. Mujer, tu vida cambiaría si la cantidad de horas diarias que dedicas al arreglo personal las utilizarías también para el arreglo interno de tu vida espiritual. Tu vida espiritual, mujer, sería distinta si hay un énfasis especial en lo interno. Esposa, cuando tú compras ropa, deberías utilizar no la moda ni el criterio del mundo para escoger ropa. Debería ser la Biblia la que muestre a la mujer el criterio adecuado para escoger ropa. Si eres casada, te sugiero que le incluyas a tu esposo en esto. Pregunta a tu esposo. Haz compras con él, cómprate ropa con él. ¿Sabes? Si eres una hija, tus papás deberían tomar decisiones en cuanto a tu vestimenta. No debería ser una decisión tuya unilateral, donde papá y mamá no tienen nada que decir, donde esto me gusta a mí y no importa lo que piensan mis padres. Los padres deberíamos tener voz y voto en la ropa que compran nuestras hijas. Sea que lo realicemos con nuestro dinero o sea que compran con su dinero, papá y mamá deberíamos tener voz y voto en la ropa que ellas usan. La ropa que utilizan cuando van a la playa, en todo tipo de ropa que ellas van a usar. Es triste ver en las redes sociales cristianas de nuestra iglesia mostrando escotes pronunciados y faldas pequeñas y provocativas. Esto no es parte de una mujer que quiere agradar a Dios. Una mujer debe reflejar en su arreglo externo la realidad de una vida santa, una vida adecuada, una vida correcta. Cuando una mujer quiere provocar a un hombre, lo va a hacer a través de la vestimenta. Esta mujer se vistió como ramera y fue una de sus estrategias que usó para provocar a un joven ingenuo. El verso 13 nos muestra su segunda estrategia. El texto dice: se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo. En la cultura en la que se escribió Proverbios 7, una caricia pública era considerada un acto inmoral. Para nosotros es fácil observar que una pareja se besa. Podemos encontrar en algún parque de nuestra ciudad a dos muchachos que se comen a besos, como algo normal, como algo que debe ser aceptado. El beso descarado de esta mujer en ese tiempo era considerado como una inmoralidad. Así es que a ella no le importó. A ella no hubo ningún problema de tomar la iniciativa, agarrar a este muchacho y besarlo, porque era una mujer descarada. No importa lo que el mundo acepte. No importa que el mundo acepte que una pareja puede estarse besando en el parque. Los criterios a través de los cuales debemos vivir son los criterios de la palabra de Dios, no lo que el mundo ahora acepte como una actividad
permitida. El verso 16 nos muestra el tercer paso en esta estrategia. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La invitación de esta mujer no es solo para que este muchacho pueda entrar a la casa, sino puede entrar a su cama. Colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Las colchas compradas en Egipto eran lo mejor que existía en ese tiempo. Esta mujer preparó muy bien la habitación para provocar a este muchacho. Esta mujer perfumó muy bien el lugar. La mirra era comprada en Arabia. Los aloes eran comprados en Asia. La mujer decidió provocar y decidió arreglar el escenario y la atmósfera para que en esa propuesta indecente que ella le hace, este muchacho ingenuo pudiera caer en las redes de ella. Pero sabe, esta mujer no solo se quedó en esta propuesta indecente, llegó a mejorar su propuesta. Y en el verso 14 nosotros observamos la primera mejora que ella hace a la propuesta. El texto dice: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Sabemos por Levítico 7:15 que una persona podía ir al templo y podría tomar un animal y ofrecer ese animal en el templo como medio de adoración al Dios verdadero. El sacerdote tomaba ese animal, tomaba una parte de ese animal, lo ofrecía en el fuego de sacrificio y la parte que sobraba se volvía a entregar a la persona que había traído la ofrenda. Ese pedazo de animal, ese pedazo de carne, podía ser llevado por la persona que lo había traído como ofrenda, lo llevaba a su casa y tenía 3 días para poder consumir esos alimentos. Se convertían en un tiempo de banquete especial, donde esa persona que había llevado la ofrenda tenía alimento especial para poder comer. Y es eso lo que le está ofreciendo a este muchacho. Le está ofreciendo no un momento de sexo, le está ofreciendo toda una noche de pasión y añade a esa oferta un delicioso banquete. ¿Puede darse cuenta que la mujer era religiosa? ¿Y cómo pudo llegar a tomar un animal, ir al templo y ofrecerlo en sacrificio? Externamente, podría pasar esta mujer por una mujer que seguía a Dios, que alababa a Dios. Internamente, ya acabamos de ver qué clase de mujer era. Estaba utilizando la palabra de Dios y las prácticas cristianas para camuflar, para no mostrar la realidad de su corazón, tratando de pasar como una persona que amaba a Dios, cuando realmente no lo era. Observa versículo 15. Por tanto he salido a encontrarme, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. La construcción del versículo enfatiza lo personal de las palabras de la mujer hacia este muchacho. Está mostrándole como
su príncipe azul. Tú eres especial. Tú eres el mejor hombre, tú eres guapo, tú eres atractivo. Podemos imaginarnos todas las palabras que esta mujer está usando para tratar de atraer, para tratar de apresar a este joven inmaduro. El verso 19 y 20 nos muestra el intento de esta mujer de eliminar todo tipo de temor, todo tipo de miedo que pudiera tener todavía este joven. Y por eso le dice, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Ella le dice, tranquilo, no va a pasar nada, nadie nos va a descubrir, va a quedar todo oculto. Y hermanos, sabes, nosotros podemos llegar a ser tan inteligentes que encubrimos una infidelidad, encubrimos nuestra fornicación, nuestro adulterio, nuestra pornografía. Podemos ser tan cuidadosos al entrar a una página pornográfica que borramos los archivos, borramos el historial. Podemos aprender a hacerlo muy bien lo malo. Pero sabes, a él no lo podemos ocultar. Podemos ser muy hábiles tratando de encubrir la cosa. El pecado sexual, no importa la manera en que se presenta, sea infidelidad, fornicación, pornografía. Va a presentarse como algo atractivo. Va a decirnos a nosotros los creyentes, nada va a pasar. Y si pasa algo, tienes un Dios que te va a perdonar, así es que tranquilo, no hay problema. Da rienda suelta a tu pecado. Observa la última cosa que la mujer hace, versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Sabes, usualmente nosotros pensamos que es el hombre el que tiene la habilidad de hablar y que toda mujer se llega a conquistar a través de las palabras bonitas que un hombre puede usar. Y lo cual es cierto. La mujer es muy de oído, escucha. Por eso puedes ver a mujeres lindas físicamente con hombres que son no tan atractivos. Y es cierto. En las palabras de un hombre sí se puede, sí. Te estoy dando, soltero, te estoy dando secretos para que dejes de estar soltero. Las palabras sí ayudan. Pero sabes, no solamente los hombres tenemos poder en la palabra. Mujer, tus palabras son poderosas. Y si las usas para dañar, pueden ser desastrosas en la vida de una persona. Si las usas para edificación, puede ser una tremenda bendición. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Mujer, tus palabras son poderosas. Debes tener mucho cuidado con el uso que haces de ellas. Una mujer que vive en santidad puede ser una bendición. Sus palabras pueden ser una bendición. Pero si su vida cristiana no es lo que debe ser, esas palabras pueden dañar a gente. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Su ropa, su provocación, sus palabras, sus argumentos,
le llevaron a este muchacho ingenuo a rendirse finalmente ante esta propuesta indecente que esta mujer le había hecho. ¿Te fijaste que la mujer apeló a los 5 sentidos del muchacho? Provocó su vista con la ropa que usó. Usó el tacto, lo agarró, lo asió y lo besó. Provocó el gusto, le preparó un rico banquete. Afectó el olfato, perfumó su alcoba con aloes y mirra. Afectó su oído, porque le habló con palabras y con salamería de sus labios. El pecado sexual es atractivo. Observa qué hace el muchacho en el versículo 22. Al punto, frase que significa enseguida. Enseguida se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Le hemos dado duro a la mujer de Proverbios 7. Pero recuerda que eso no le va a quitar responsabilidad a este muchacho. No es que este muchacho fue una víctima inocente que cayó en las redes de una mujer experimentada, que sí lo era. Este muchacho en versículo 8 y 9, como dije, fue un muchacho que decidió ir a ese sitio. Es un muchacho que decidió caer en la provocación de esta mujer. No nos quita nada de responsabilidad cuando tú y yo caemos en la provocación del pecado sexual. No somos víctimas cuando caemos en este pecado. Cuando una mujer nos provoca y nosotros caemos en esa provocación, no somos víctimas. Cuando un hombre provoca a una muchacha, ella no es víctima. Así es que somos responsables de las decisiones que tomamos. Debemos tener mucho cuidado de la provocación del pecado sexual. Hermano, ten cuidado con una compañera de trabajo. Si tu mente está pensando en ella, si estás pensando y estás siendo provocado por una compañera de trabajo o por un compañero de trabajo, ten cuidado. Si tienes la tendencia a entrar a páginas pornográficas, ten cuidado. El pecado sexual es provocativo y somos responsables de nuestra decisión al caer en ellos. El pecado sexual es atractivo. Las propuestas indecentes pueden llegar a nuestra puerta. Pero somos nosotros, no víctimas, somos nosotros los que tomamos la decisión de caer en el pecado sexual. Finalmente, el texto nos advierte para no caer en el pecado sexual. Y en el verso 24 nos dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Hermano, escucha con atención. Escucha con atención. Observa el versículo 25 y las consecuencias desastrosas de caer en el pecado sexual. No se aparte tu corazón de sus caminos, no hierres en sus veredas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la vida espiritual de un creyente es afectada cuando llega a caer en el pecado sexual? La santidad implica apartarnos para Dios y a la vez alejarnos del pecado. El pecado es acercarnos a Él y alejarnos de Dios.
Cuando nos acercamos al pecado sexual, lo que hacemos es apartarnos de Dios. Nuestra vida espiritual se daña, erramos en el camino cuando caemos en el pecado sexual. Le hemos dado duro a los adolescentes simples y faltos de entendimiento. Pero observa el versículo 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. No pienses que esto es un problema solamente para el joven, el adolescente que está en crecimiento, que es inmaduro. Tú y yo no nos creamos adultos que ya tenemos un criterio formado, que no vamos a caer en este pecado. No pensemos que ya tenemos años de caminar en el Señor, así es que esto no me va a afectar. No lleguemos a pensar que ya somos adultos, ya sabemos de esto, así es que a mí no me va a dañar. En una encuesta hecha a más de 1,000 pastores, el 80% de esos pastores llegaron a aceptar que habían tenido problemas con el pecado sexual. No pienses que el cargo te hace invulnerable. No pienses que porque somos líderes en cierta área de la iglesia o de cierta empresa o de cierta cosa, eso nos hace invulnerables. No pienses que esto es un problema de solo los jóvenes que están en crecimiento y ellos son ingenuos e inmaduros, pero nosotros ya somos grandes, ya somos adultos, ya somos viejos, ya tenemos experiencia. A mí no me va a pasar. Porque, hermano, en el momento en que nosotros nos creemos invulnerables, nos hemos puesto en una posición de peligro. Los más fuertes caen en las redes del pecado sexual. Tú y yo necesitamos estar orando por nuestros cónyuges, por nuestra esposa, por nuestro esposo, para que Dios nos mantenga puros y nos mantenga firmes. Tú y yo no debemos creernos invulnerables. Debemos llegar a depender cada día del Señor. Y como nos lo dijo los 5 primeros versículos de Proverbios 7, la obediencia a la palabra de Dios es la que nos va a mantener en santidad. No menosprecies este pecado. No te creas invulnerable, porque el momento en que lo hagas, probablemente tendrás que pagar las consecuencias de haber caído en esto. Cuidemos a nuestros jóvenes. Ellos están en una posición de mayor vulnerabilidad. Pongamos horarios. Establezcamos reglas, aunque no les guste, aunque no seamos las personas más populares en su vida. Seamos firmes en principios que nosotros primero vivimos. Porque una sonrisa de algún muchacho puede atrapar a nuestra princesa y puede llevarle por un camino equivocado. Porque una provocación de una chica a uno de nuestros muchachos ingenuos le puede atrapar. Porque son vulnerables. Cuida lo que ven en la tele. No les expongas a información que no deben tener. Y por eso he insistido tanto y no sé por qué el mensaje no ha llegado. El culto no es para niños. Deben estar en sus clases. Es decisión tuya como padre. No te voy a obligar. No expongas
a tus hijos. Pero sabes, a ti, adulto experimentado, no nos creamos invulnerables, porque los más fuertes han caído en el pecado sexual. Cada día necesitamos protegernos y caminar cerca de Dios. No es casualidad que en el estudio de 7 capítulos de Proverbios, por 4 ocasiones la Biblia nos hable del pecado sexual. Hay algo en nuestra iglesia que necesita ser purificado. Hay un pecado del que hay que apartarse. Hay un pecado que hay que confesar. Oremos. Padre Celestial, gracias por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos frontalmente. Padre, yo te ruego que nuestros jóvenes puedan protegerse. Que nosotros como padres podamos tener un rol activo y les protejamos a ellos. Ayúdanos también, Señor, a no creernos invulnerables. Ayúdanos a no llegar a pensar que nosotros ya grandes no somos tentados en esto. Ayúdanos, Padre, a cada día depender de ti. Ayúdanos a reconocer que es la obediencia a ti la mejor manera para protegernos del pecado sexual. Ayúdanos a mantenernos en santidad. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia y necesita oración, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez? Para la persona que nos visita, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta presionada. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a un lugar privado, y en ese lugar privado esa señora va a conversar un momento con usted. No se sienta presionada, pero si desea hacerlo, en este momento con toda confianza, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede pasar y darnos el privilegio de poder conversar un momentito con usted. Padre Celestial, te ruego por la persona que acaba de pasar. Te pido, Señor, si esa persona todavía no te conoce como Salvador, Señor, te ruego que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Señor, te rogamos que podamos nosotros hacer un compromiso de vivir en santidad. Que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestras manos, que cuidemos
todo nuestro cuerpo para poder vivir en santidad. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar. Una vez más, cuidaré mis ojos. Cuidaré mis ojos. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén.